Hola Franquito, ¿cómo Hola Pato, estás? ¿todo bien? ¿Cómo andas? Muy bien, súper contento de estar acá de nuevo. Bueno, yo también, acá ya episodio 8, ¿no? Y en un día muy especial queremos Totalmente. transmitirle el feliz Día de la Madre a todas las mamás y las mamás, tu mamá, mi mamá y las mamás de todos los oyentes, ¿no? Nada, que recalcamos eso, por supuesto, como siempre, en Argentina, hay otros países, Brasil ya lo tuvo, así Totalmente. Este que episodio eso. está dedicado a las madres. Absolutamente, absolutamente. Así que tan importantes son. Así que bueno, y este episodio, ya dándonos un poco bueno, en lo que nos compete y lo que nos trae, va a dedicarse al tema, ¿no? Sobre objetivismo. Eh, Tema sobre el cual, debo decir, es la honestidad, no conozco mucho, o sea, uno se puede imaginar cosas, ¿no? Por saber lo que es, no sé, algo objetivo o inclusive el término objeto, en fin, puede inducir, pero la realidad es que concretamente no sé al respecto y Claro, la o verdad sea, que como armamos algo sí, diferente para este episodio. Una estructura claro, diferente. exactamente, exactamente, claro, exactamente, la idea, digamos, en esta intención que tenemos en Argumentamos de ir siendo eclécticos, ¿no? Y ir variando para no sé si la palabra es aburrir, pero para no insertarnos en un solo tema, ya que justamente, como decimos Pato, nuestra idea es debatir, aprender, en fin, y si uno se pone a pensar, y no hay un límite, o sea, digamos, el límite es el espacio y tiempo, por decirlo de una manera. Así que, bueno, esa es la idea, o sea, que Pato, que yo entiendo justamente sabe sobre el tema, bueno, digamos, nos comenta un poco y bueno, por supuesto, ¿no? Si se quiere en representación de las personas que no sabemos del tema y que nos interesa, por supuesto, conocer, o sea, yo soy una persona que siempre me interesa conocer, Pato también, y lo hemos venido demostrando en los últimos episodios. Vamos a hacer las preguntas pertinentes. Así que, bueno, Pato, salvo que me esté omitiendo algo, sentite No, libre de perfecto. comenzar. Me parece que está bueno, así como hacemos el formato de alguien que sabe bastante de un tema. Obviamente no soy ningún experto, No, pero sé bastante. Creo que voy a poder dar como una base bastante importante y creo que voy a poder responder a casi todas tus dudas. Pero está bueno perfecto. como este formato donde como que alguien está viniendo con la avidez de conocimiento y quizás el otro sabe un poco más y juntos podemos discutir y masticar un poco el tema. Perfecto. Así que creo que podemos empezar quizás en qué es el objetivismo, ¿no? Eh, Que, Totalmente. Me parece la definición. Dale. que ya tus primeras palabras de a qué se refiere, etcétera, me parecían muy graciosas porque es como que claramente es algo que no conoces y es algo que la gente en Argentina en general no sabe lo que es el objetivismo, lo cual es interesante, es bastante conocido en Estados Unidos. El Ok, objetivismo es una filosofía articulada ok, en el siglo XX por Ayn Rand, que Ayn Rand era una ruso estadounidense que vivió ok. en Estados Unidos, que era una escritora, guionista y filósofa. Ella escapó o sea, emigró de la Unión Soviética, justamente Claro. porque no compartía los valores, creo que en la década del 20, y se fue a vivir a Estados Unidos, y ahí tuvo una Ujú. carrera como guionista, después como escritora, y finalmente también articuló esta filosofía que me parece muy interesante para discutir, porque todos tenemos una filosofía, o sea, la tengamos articulada o no, eh, ¿cómo se dice? Atentos a ello o no, siempre, digamos, tenemos como un paradigma detrás nuestro que nos sirve como Ujú. lupa en nuestra forma de navegar el mundo y la realidad, ¿no? Claro, Em, sería. en general, la filosofía y la cultura que compartimos los argentinos va bastante en contra al objetivismo, así que va a ser muy interesante charlar sobre el tema. Absolutamente. O sea, a ver, yo tratando de poner un sinónimo a lo que vos decís, vendría a ser lo que se conoce, no sé si es muy abarcativo el término, pero como cosmovisión, ¿no? Es decir, visión, si no sé qué el universo, pero del mundo. Sí, ¿No? En algún, o sea, qué sé yo, van a haber cuestiones valorativas, se me ocurre a priori, no quiero adelantar, pero cuestiones valorativas, cuestiones, bueno, sin duda, no sé cómo decir, opiniones, ¿no? Quizá tal sociedad piensa
que tal, no sé, tal miembro de la sociedad tiene que ser más o menos importante y en base a qué. Bueno, en fin, eso se me ocurre como unas líneas, pero dale, dale, Claro, claro. perfecto. Sí, es una filosofía en el sentido más literal de la palabra, en el sentido de que eh, articula fundamentos metafísicos, epidemiológicos, esa palabra me cuesta Sí, sí. bastante, Perdón, creo que estás queriendo epistemológicos, decir epistemológicos, sí, sí, sí. epistemología. Tengo un grave problema con esa palabra. De lo cual Perdona. después se pueden ir desarrollando valores políticos, económicos, ideológicos, etcétera, ¿no? O sea, otro tipo de Entiendo. valores culturales que se deriven. Em, pero bueno, y fundamentalmente, si nos metemos en la parte metafísica del objetivismo, de nuevo, Ujú. yo no soy un súper experto en el tema, no soy un filósofo yo, así que puedo dar un poco de la parte metafísica y epistemológica, puedo hablar de las cuestiones básicas, más importantes de todas maneras, y estoy más versado como en los aspectos más prácticos de la filosofía. Ok. Yo no soy un objetivista igual, Perfecto. pero soy una persona que se interesa por filosofía y por diferentes paradigmas y visiones, Pero cosmovisiones. Sí, disculpa. algo importante, como el público se renueva, aclaramos, o digamos, Pato es licenciado en economía y yo soy abogado, aunque algunos dicen licenciado en abogacía, pero aclarado eso, sigamos. No, Perfecto. Em, bueno, en términos metafísicos, y también puedo definir lo que sería la metafísica para los que no sepan. ¿Vos sí, conocés la sí, definición de metafísica? sí, personalmente, pero comentala porque, qué sé yo. No, si querés mencionar vos, así también vos. Bueno, no, está bien, igual es que me estaba guardando para después un par de preguntas, pero dale, me parece perfecto. A ver, metafísica, esta definición es una elaborada por mí, ¿no? No es que es de la Real Academia Española o otras fuentes, pero básicamente, a ver, la metafísica, digamos, si se quiere, la metafísica es el campo de estudio, digamos, de las cuestiones más bien inmateriales o intangibles. ¿A qué me refiero? Quizás es una definición demasiado o abierta, mejor dicho, pero a lo que voy es, dentro de lo que yo tengo, no me acuerdo si era así la raíz, ahí ahora con lo que dijiste de epidemiología, no, pero la raíz etimológica, otra palabra difícil, por eso estamos con las palabras difíciles, pero básicamente es como que o sea, sobre lo físico. Son cuestiones Claro. digamos, que no son percibibles con los cinco sentidos, básicamente. O sea, Sí, en filosofía la metafísica se refiere a las cuestiones fundamentales de la estructura, digamos, que estemos desarrollando. O sea, para una filosofía, la metafísica de esa filosofía son los axiomas fundamentales o las premisas más fundamentales, los aspectos esenciales y, digamos, primordiales sobre lo cual después vamos a basar el resto, ¿no? claro, Eh, serían los pilares fundamentales, por decirlo de una manera. exacto, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, en objetivismo hay tres axiomas que conforman, digamos, la base metafísica de la Ujú. filosofía, que son existencia, conciencia e identidad. Esto es importante porque de esto se dirían muchísimas cosas. Otra cosa que me parece en términos de metafísicos y después veremos también epistemológicos, Sí. que me llaman muchísimo la atención del objetivismo y por eso me parece una filosofía que vale la pena analizar y estudiar, Mm. es que viene como de la rama, sé que me estoy yendo un poco de tema, pero esto me parece muy No, no pasa interesante. nada. Viene de la rama de la filosofía más aristotélica. No sé si vos estás al tanto que en términos de filosofía y como de la guerra de ideas, de la lucha de ideas, está como por un lado Platón y por el lado Aristóteles. Correcto. Generalmente yo diría que por lo general en el mundo ganó Platón, o sea, como las ideas más judeocristianas son más platónicas, lo que Claro. estudiamos en el colegio es más platónico, aunque estudiamos cosas de Aristóteles, el objetivismo se basa muchísimo en las ideas más aristotélicas. No sé vos qué, Ok. qué tanto sabes al respecto. Sí, no, yo he estudiado en la Facultad de Filosofía 1, en Fundamentos de la Filosofía, y sí, a ver, si mal no recuerdo, bueno, primero estaba Sócrates, pero en esto no entra, o sea, sí le sirvió mucho a Platón, por supuesto, fue un discípulo,
Pero, a ver, según tenía entendido, Platón básicamente a grandes rasgos y entre otros conceptos que desarrollaba, yo recuerdo que hablaba de, a ver, no quiero ser una burrada, pero el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. Y a ver, básicamente, según lo que él dice, es más, estoy recordando, mira, la pintura que es nuestra foto de portada de nuestro canal Argumentado en YouTube, que es la Academia de Atenas, que no me acuerdo qué renacentista lo pintó, pero es muy interesante. Bueno, pero justamente ahí es donde está señalando Platón al cielo y Aristóteles abajo. Pero básicamente el mundo de las ideas, o sea, perdón, las cosas son una especie de reflejo imperfecto de ese mundo de las ideas, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, y para retomar una analogía que vos decías, me parece que cuando vos hablas de los judeocristianos, básicamente estaríamos diciendo que nosotros, seres humanos, hijos de Dios, sí, ¿no? Estamos creados a imagen y semejanza de aquello que es perfecto y único, que sería Dios. Bueno, Claro. bueno, eso sería Platón. Y en cambio Aristóteles, y acá espero no equivocarme mucho, me parece que Aristóteles, a ver, planteaba una especie de que era una combinación, o sea, que no existe el mundo de las ideas y de las cosas, sino como que creo que era que cada objeto, y no sé si hasta cada idea o concepto, es un balance. A ver, no quiero mezclar, pero quizá llevándolo al plano de Platón, sería como que no hay tal cosa como idea y cosa, sino que está mezclado, o sea, hay una combinación. Es más, quizás ni siquiera está el plan de la idea. Sí, Pero ya te digo, la idea. no quiero mezclar mucho y ni No, no, decir no. malos conceptos. O Me sea. parece que todo lo que dijiste o estaba bien o al menos iba por el bien camino. La idea más platónica o más de Platón, del análisis de la existencia, no sé si te acordás de la alegoría de la cueva, es que Sí, bueno, no somos capaces de informarnos de la realidad, sino que lo que vemos son las sombras y necesitamos a estos bellos filósofos que nos iluminen. es verdad. Y la idea más Eso es verdad. aristotélica es mucho más similar a la que voy a hablar en el objetivismo, y es la siguiente. En términos de metafísica, en el objetivismo se dice que la existencia existe. Esa es como Claro. una Un premisa. axioma, por ejemplo. Claro, Sí. la realidad existe Porque existe. independientemente, claro, independientemente de los seres humanos, independientemente de los sentidos, independientemente de la percepción y de la razón, digamos. Si no hubiese Ok, seres humanos, de todas maneras la realidad seguiría existiendo. absolutamente. Lo cual, o sea, un montón de las cosas que voy a decir ahora parecen muy simples o parecen quizás que son tan simples de entender que no deberían tener sentido, pero en realidad son fundamentales. Ok, Em, ok. entonces, la realidad existe independientemente de la conciencia. Segundo, pero eso es muy importante y creo que a pesar de que es algo muy simple de entender, podríamos estar hablando de eso 3 horas, porque en O días. términos, sí, Nada. porque en términos filosóficos hay un gran debate de milenios sobre nuestra relación con la realidad y la relación de o sea, de nuestros sentidos y de nuestra conciencia y de nuestro pensamiento eh, de generar, digamos, conceptos y dar razones que puedan ser falsas o verdaderas sobre la realidad, o sea, de comprender la realidad. Hay como un gran Claro. combate filosófico de áreas más tipo Platón, que dicen nosotros no Ujú, podemos entender la realidad porque pues, es muy complejo, es subjetivo. claro. Justamente no somos objetivos, de ahí viene un poco la idea de objetivismo, Ujú, y la idea más aristotélica de que sí, la realidad existe, nosotros, y el objetivismo te diría, y los seres humanos, en realidad todos los seres vivos, tenemos, bueno, claro. no sé si todos los seres vivos, pero cualquier ser vivo que tenga capacidades sensoriales puede percibir la realidad y por lo tanto puede obtener información de la realidad. Nuestras capacidades sensoriales tienen ciertas limitaciones, ¿no? Justamente en términos de un montón de cosas. Pero, Comparativas, inclusive. claro, claro, pero eso no, o sea, saber eso no es lo mismo que decir que no podemos hacer valores, o sea, no podemos obtener valores objetivos de hechos de la realidad. Entiendo. Y esto es extremadamente fundamental. Otra cosa importantísima de la metafísica objetivista es que A es igual a A. Esta es como o sea, Otra de que premisa. algo es igual a eso mismo y no puede ser igual a algo que sea lo contrario a sí mismo. Entonces, las contradicciones no existen, las paradojas, en Ok. la realidad, las contradicciones no existen en la realidad. Las paradojas no existen en la realidad
y Ok. A es igual a A. A no puede ser igual a algo que no sea A. Lo cual, de nuevo, parece como súper obvio lo que estoy diciendo. ¿Tenés alguna pregunta hasta acá? ¿O algún No, comentario? no, 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 sí, sí, es un comentario porque es muy... Lo tengo que decir, obviamente mi profesión y el ejercicio de la profesión me contamina y bueno, vaya si hay una profesión, por lo menos ejercida en Argentina, donde el objetivismo no es muy bien recibido, porque, bueno, básicamente muchas veces el sofismo, ¿no? Y que sigue teniendo escuela hoy en Argentina, sobre todo en ciertas áreas del derecho. Nada, no quiero criticar a ninguna, pero penal. El tema es, nada, no, básicamente muchas veces, a ver, la sociedad argentina, y creo que estoy empezando a entender mucho lo que vos decías al principio, hay una anomia, ¿no? Básicamente se quiere hacer pasar, qué sé yo, un gato por una liebre, ¿no? Claro. Y entonces me parece que justo ese A igual a A, no, no, es que es un gran ejercicio para entenderlo, pero básicamente, uff, es un cambio, no es como pasar con todo respeto, pero un tren argentino a un tren bala magnético japonés. Claro. Upa, es Sí, un sí, sí. cambio, de sexta a marcha atrás, o sea, se te rompe el auto, pero es bueno, o sea, es bueno en la pos de aprender. Así que Sí, no, ese sí, es mi sí. único comentario. Otra cosa que se relaciona mucho con esto es, de nuevo, todo se está, viste como yo dije, dos pequeñas cosas que parecen que tipo, evidentemente Sí, por sí mismas y demasiado, claro, demasiado simples, y sin embargo podemos sacarle como una cantidad de juego impresionante. Por absolutamente. ejemplo, lo que podemos decir pensando esto es que la realidad no puede ser lo que yo pienso. O sea, si yo digo, los dragones Mm, existen, el hecho de que existan o no dragones, o sea, no depende de lo que yo crea, de mis emociones o de mis deseos. La mm. realidad es algo ajeno a mí. De nuevo, volvemos a que es independientemente de nosotros, de nuestros deseos, de nuestras emociones y de nuestra percepción. Eso se Per- entiende perfecto. Perfecto. Entonces, los tres axiomas que describen en la metafísica son la existencia, la existencia existe, hay cosas, la Claro, conciencia, o sea, los seres humanos y muchos seres vivos estamos dotados de una conciencia, de capacidades cognitivas y de procesamiento de la información. Entonces, claro. nos relacionamos con nuestro entorno y con la realidad utilizando nuestra mente. Y después vamos a ver que fundamentalmente nuestra razón, que eso es lo que divide a los seres humanos del resto de los animales, la razón. Exactamente. Y la razón también es un pilar fundamental del objetivismo. Y Ok. finalmente, identidad, que era lo que se estaba diciendo. A es igual Perfecto. a A. O sea, una cosa tiene su identidad, algo para existir tiene que tener una identidad, no existe existencia sin identidad, porque, o sea, por Ok. un tema de definiciones, ¿no? No Claro, sí, puedes, no. no puedes existir si no existís. Y si existís, tienes una identidad. Te entendí perfecto. O sea, sí, sí, no. Era lo que Buenísimo. yo decía. El gato es un gato y no existe gato liebre o, bueno, la famosa quimera mitológica, viste que era una mezcla de cabra y por eso no existe. De cabra y león no existe. O sea. Tal cual, tal cual. Nada, hasta ahora dijimos muchas cosas interesantes. Como verás, hay una cosa que me gusta muchísimo del objetivismo, justamente es que articula de nuevo toda esta línea de la filosofía del razonamiento humano que viene desde Aristóteles, pasa por el iluminismo y se Claro. basa en el individuo, se basa en la razón, en la lógica y en el método científico. O sea, en todo lo que tiene Totalmente. que ver con cómo, cómo vincularnos con la realidad y aprender cosas de la realidad de forma lógica y objetiva. En términos Totalmente. de la epistemología, ¿sabes lo que significa epistemología para, Sí, para es nuestros básicamente oyentes? la ciencia que trata el conocimiento y cómo se lo adquiere, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Exactamente, exactamente. El objetivismo se basa en la razón, ese es el pilar epistemológico de objetivista, que, que de nuevo parece obvio, es muy gracioso porque todas estas cosas digo que parecen obvias, pero en realidad no lo son cuando uno se pone a pensar. No, para Eh, nada lo son. Nosotros generalmente usamos la razón en gran parte de nuestra vida, pero no en mucha otra parte. Usamos nuestras emociones o el Claro. misticismo religioso. O sea, en términos, por ejemplo, de las Dogmas, religiones. digamos. Sí, sí. Claro, claro, claro. Las cosas, o sea, si estamos analizando una religión, las cosas en la religión se dan porque está escrito en el libro, porque lo dijo una deidad, porque Sí, este mito generó tal cosa. Entonces, claro, pero eso es fundamental porque justamente eso se separa epistemológicamente de la razón. Es claro. la explicación es mística y el objetivismo rechaza
totalmente cualquier misticismo, rechaza totalmente cualquier fe, o sea, cualquier acto de fe. La fe para el objetivismo está mal. O sea, vos no no deberías tener fe en algo en el sentido de que no estoy no estoy de acuerdo con algo por mi razón, sino porque creo sin razonarlo que es así. Ex- O sea, perdón, claro, reformulando o poniendo en otras palabras, algo es el famoso, esto es así, no, no porque no, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede hacer tal cosa? ¿Por qué no? O al revés. O esto se hace porque, porque se hace. O, otro clásico, la Claro, costumbre, ¿no? Que en Argentina es muy fuerte, por cierto, pero bueno. claro, claro. Este, Entonces, por ejemplo, como ejemplo, en esta parte de epistemología, es algo que yo veo todo el tiempo con amigos, conocidos, familiares, etcétera, gente en general. Podemos poner cualquier tipo de ejemplo. Poner un ejemplo de, no sé, un dueño de una empresa que llega a fin de mes y dice, me gustaría ver cómo le fue a la empresa en términos de beneficios económicos este mes. claro. No, y esa persona, en su relación con la realidad para obtener información, digamos, y poder procesarla, en realidad tiene en su poder un abanico de opciones diferentes para relacionarse. Puede leer los astros, puede tirar las cartas, puede preguntarle al oráculo, puede intentar comulgar con los dioses, etcétera, 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 ¿no? Sí, 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 O invocar un puede, espíritu. Sí, sí. claro, claro, o puede armar una reunión con todo su equipo de finanzas, mirar en la computadora los Excels, cuánto ingresó, cuánto gastaron, cómo les fue en inversiones, etcétera. Entonces, todas esas, ya sé que parece bastante absurdo el ejemplo, pero todos esos son No, no, está diferentes, bien. claro, son diferentes opciones que tiene este individuo para relacionarse con la realidad. El objetivismo Claro. está de la parte de la razón y la lógica. Em, no sé si tenés algún comentario con respecto a esto. Sí, no, no, yo en realidad estoy, o sea, se me van ocurriendo un par de cosas, digamos, pero bueno, estoy tratando de, si querés, de que sigas un poco más en la exposición bueno, ya empezar un poco más para agarrar, conocer más justamente el objetivismo y en base a eso, bueno, preguntar sobre lo que falta en todo caso, por ejemplo, y bueno, algunas cuestiones que uno puede decir, ok, suena muy lindo, pero Claro, vamos a claro, tratar sí, de... sí. Vas a ver que o sea, o sea, está el objetivismo de filosofía, pero después también nos da información que uno puede estar de acuerdo o no en términos de sistemas políticos, o sea, no cómo uno debería vivir su vida, pero digamos una estructura moral muy general, ¿no? Etcétera, etcétera. Así que no te preocupes, vamos a poder hablar, va a haber contenido controversial del que Por eso hablar. Hasta ahora, estoy, por eso, estoy a la espera. Sí, sí, claro, hasta ahora parece todo muy razonable. sí, 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 pero yo sé que esta es la intro, seguro ahora viene un solo o algo por el estilo. Perfecto, Pero perfecto. bueno. Eh, y en términos de morales y de cómo debería vivir, bueno, para terminar con el tema Sí, anterior, sí. entonces los objetivistas rechazan la religión. Esto no quiere decir que yo conozco objetivistas que son religiosos, o sea, como con todo, ¿no? Pueden estar de acuerdo en un montón de cosas o aplicar, o sea, o ser personas que están a favor de la razón, etcétera, no sé qué, pero tienen, en algún aspecto de su vida, tienen cierto misticismo, o sea, Te entiendo. y está perfecto, digamos, ¿no? Sí, Pero no, bueno, no la nula, quiero decir. Sí, claro, sí. claro, claro, claro. Pero bueno, está el objetivismo como filosofía está en contra de las religiones, no por estar en contra de de nuevo, y esto es importante, no porque tenga un problema contra las religiones como premisa fundamental, sino que justamente de los valores metafísicos y epistemológicos se Mm. rechaza el misticismo y por lo tanto se rechazan las religiones por definición. Em, Claro, lo cual ya me generó una interesante pregunta, te la hago más adelante, pero... Ok, ok. Y en términos de los valores morales en los cuales uno debería vivir su vida, que también podríamos tener toda una charla en general con respecto a esto, Ujú. y lo objetivo y subjetivo y el valor que puede tener la ciencia en lo moral, etcétera, etcétera. A lo que se refiere el objetivismo, dice que lo más importante para la vida de uno debería ser uno mismo. Y esto es muy interesante porque en el objetivismo hay un montón de palabras que se usan con otras definiciones o cuyas definiciones son como un poco más amplias que generan un montón de controversia, pero justamente porque quizás las definiciones que se usan en la filosofía
no son a Ujú. las que estamos acostumbrados. Entonces, Ok, cuando yo digo que lo importante en la vida de nosotros somos nosotros mismos, lo que quiero decir es que lo más importante, o sea, nosotros nacemos, vamos a vivir y después vamos a morir, y claro. lo fundamental en nuestra vida es que nosotros seamos felices, básicamente, y que hagamos las Claro. cosas que nos hagan felices. Eso no significa que, y entonces ellos hablan, o sea, en el objetivismo se habla el, de un egoísmo racional. Y esto es lo que le choca a Sí. mucha gente, porque cuando hablamos de o sea, egoísmo en nuestra cultura judeo-cristiana, generalmente lo vemos como un pecado o un acto, digamos, no moral. Em, Ajá. pero ellos no hablan del egoísmo generalmente como hablamos nosotros, sino que un egoísmo racional es voy a hacer las cosas que hagan que mi vida sea mejor. Y no cualquier Ok. cosa que yo haga va a hacer que mi vida sea mejor, obviamente. E incluso, y incluso cosas que yo pudiera hacer en el corto plazo, que me parezcan lindas en el corto plazo, puede que no sean lo mejor para el largo plazo para mi vida y por lo tanto para mi vida en general. Ok, ok, para. Te tengo un poco ahí para recapitular lo que decías. O sea, a ver, cuando vos decís, a ver, yo puedo pensar que hacer X o hacer Y o hacer Z van a ser mejor en mi vida en corto, en el mediano o en el largo plazo, inclusive si lo que me beneficia a corto me perjudica a largo o lo que me beneficia a largo me perjudica en el corto plazo, por ejemplo. Pero vos, a ver, vos lo que me estás queriendo decir es que básicamente y tendría sentido en el objetivismo, no existe el razonamiento ni siquiera perfecto, no existe la infalibilidad, ¿no? Y digo, y que seguramente está la. Yo pensándolo, trayendo un poco a Argentina, pero por el tema contingencial, por decirlo de una manera, ¿no? Yo puedo pensar, uy, mañana, viste, hago tal inversión o lo que sea, y, perdón, me estoy adelantando mucho, porque y sale una circular del Banco Central, ¿viste? Y te cambia la. ¿Vendría a ir por ese lado, por ejemplo, o sea, que Claro, nuestro juicio y sí. sí, sí, no, está muy bueno. En términos epistemológicos, el objetivismo dice la herramienta fundamental de los seres humanos es la razón. Sí, sí, correcto. Con lo cual yo estoy de acuerdo, y por lo tanto tenemos que usar la razón para que nuestra vida, nuestra propia vida, sea lo mejor posible, o sea, como individuos, ¿no? Ah, te Eh, entendí, te entendí, entonces, te si entendí. yo usando mi razón y, digamos, enganchando con la realidad y con mis Sí, finanzas, sí. digo, Por bueno, ejemplo, comprar este activo es lo mejor que puedo hacer en este momento, dada la información que tengo y los conocimientos de finanzas que tengo, y resulta que mañana sale una circular y perdí mi guita. claro. No es que hice algo mal. Y yo sé un poco de teoría de la decisión también, así que puedo hablar un poco del tema, pero si Sí, sí. tomaste la decisión, digamos, usando la razón y con toda la información que tenías disponible, las decisiones no son correctas o incorrectas fundamentalmente por sus resultados, sino por el proceso que llevó a la elección de una opción en particular en el proceso de decisión. Ok, Muchas dale, palabras, dale. perdón. No, 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 a ver, yo lo vengo siguiendo bien y en algún punto, a ver, para hacer un paralelismo y quizá alguien le sirva, yo soy muy de los paralelismos, pero me hace acordar a cuántas veces no, uno, dependiendo del criterio de la profesora o profesor, pero en la secundaria, incluso en la facultad, no fue mi caso porque hice abogacía, aunque un poco de economía dice, vos hacías una cuenta, una ecuación, y vos hacías bien, digamos, la ecuación lógica, pero bueno, como arrastraste un error, no sé, sumaste uno de más o restaste uno, te digo 23 en vez de 24, pero la verdad es que vos, no sé, separaste bien en términos, Claro, las operaciones aritméticas las hiciste bien. Creo que claro, vas un claro, poquito de eso, o sea, la aritmética la hiciste bien y haciendo un paralelismo que el error fue esa circular que no previste. Vos tampoco prevías el error, digo, nadie va a actuar claro, en contra, como en el derecho, la teoría de los actos propios, no puedes alegar tu propia estupidez y en general uno actúa con buena fe, así que bueno, nada. Pero claro, claro, sería algo claro, así, claro. ¿no? O sea, Sí, 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 sí. Y el tema con el objetivismo es que este concepto del egoísmo racional, ellos abocan por un egoísmo racional y están en contra o rechazan el altruismo y rechazan el nihilismo. Pero este concepto de egoísmo racional genera mucho ruido en mucha gente porque es tipo, una crítica muy superficial que hay sobre el objetivismo es, ustedes los objetivistas son unos despiadados, o sea, si el mundo fuese, desarmado. claro, si el mundo fuese objetivista, entonces sería cada uno por su cuenta, ustedes no entienden que la gente tiene que vivir en sociedad, y entonces según Hay el objetivismo, diferencia.
Claro, Sí, según sí. el objetivismo, si a mí me gusta consumir cocaína, entonces tengo que consumir todos los días cocaína y no tengo que trabajar, etc. Bueno, todos esos, o sea, que son como Entiendo. planteos en contra de esta idea del egoísmo racional, en realidad su problema es que son muy superficiales. Lo que quiere decir objetivismo es, yo, ah, no, en realidad nosotros tenemos nuestras preferencias y nuestros deseos como personas individuales. Vos tenés tus deseos y yo tengo mis deseos, mis preferencias y vos tenés tus preferencias. Claro. Y deberíamos eh, navegar la vida de forma tal de maximizar nuestra felicidad a lo largo del tiempo. Y si pensamos en eso, entonces tenemos que tomar las decisiones que nos llevan a eso. Entonces, y acá es cuando va la idea del corto plazo versus el largo plazo. Consumir cocaína todos los días no es una buena idea para mí. O sea, a pesar de que la esté pasando bien en el momento, o sea, no todo lo que me genera un placer en el momento es necesariamente bueno para mí, ni todo lo que me genere, eh, digamos, una externalidad negativa, un displacer en el Claro, un momento, es displacer, malo sí, sí, para una mí. Claro, molestia. claro. Entonces, lo que dice el objetivismo es, debemos usar nuestro razonamiento, debemos usar la razón, que es nuestra herramienta primordial y fundamental y más Ujú. importante, para hacer que nuestra vida sea la mejor posible. ¿Qué significa eso? Que si es un valor para nosotros tener amigos, entonces tenemos que tener muchos amigos. Si es un valor para nosotros, si hace que nosotros seamos felices, ir a trabajar, ayudar a los niños de África, está perfecto que hagamos eso. Si nuestro valor es ser súper exitosos profesionalmente y ganar un montón Dejar de mucha plata, plata. claro, Sí, sí. está perfecto. O sea, cada uno tiene sus diferentes preferencias, Ujú. y entonces deberíamos trabajar hacia esos objetivos, y además como es lógico y es sabido, es científicamente comprobado que nosotros somos seres sociales que trabajamos muy bien en equipo y que justamente como nuestra evolución como especie se debe al uso de la razón En aplicado grupo. al conocimiento social, claro, 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 y transferido a lo largo de las generaciones. Entonces, trabajar en grupo para un objetivista tiene todo el sentido del mundo. Con respecto, por ejemplo, a los ladrones, a los defraudadores, etcétera, a las personas Ujú. que, o sea, ¿cuál es La posición del claro, la objetivismo. posición objetivista? Porque esta es como, de nuevo, Sí. muchas de las cosas que se les tiran. Es tipo, ser, y de nuevo, muchísimo, el objetivismo no te va, o sea, un objetivista no te va a decir tipo, no es tipo una religión que es tipo, bueno, yo te voy a decir exactamente qué hacer a lo largo de tu vida y yo tengo todas las respuestas. No, es como, No de nuevo, subestima la mentalidad, sino no, todo no, lo contrario. y O además sea, te cree capaz. claro, como filosofía Perdón. es una lente como para pensar en el mundo, pero la idea no es que tiene todas las respuestas, lejos de eso, es simplemente como Claro, un paradigma para pensar. perfecto. Y lo importante es uno mismo y que piense uno mismo y los resultados y la visión que tiene uno mismo y la sociedad, digamos, como conjunto científico de información y de Del relación con la individuo. realidad, Perfecto. claro. Eh, entonces, tomando eso en cuenta, hay un montón de cosas que no sabemos. O sea, la humanidad en este momento conoce mucho más que hace 100 años y en 100 años va a conocer mucho más que ahora. Entonces, es complejo. No Mirar hay para adelante. respuestas definitivas a todo en el mundo. Y de nuevo, esto es como un problema que yo tengo todo el tiempo con quizás gente que más mística, cuando estamos discutiendo sobre el método científico y la razón, etcétera. Y yo les digo que, me pasa muchísimo con amigos, que es tipo, no sé, por ejemplo, un amigo que estaba en el campo y escuchó unos ruidos y entonces los ruidos era el La luna. fantasma de Claro. como alguna criatura mitológica del campo del norte. Estoy dando un caso real. Y entonces yo le decía, no, o sea, eso no existe, tipo, no tenés evidencia sobre eso. Y él me decía, sí, o sea, vos no me decía, vos, Pato, no me puedes explicar qué era, por lo tanto era esto. Digamos, eso contrasta totalmente con el factor razonamiento, lógica, objetivista, Entiendo. que es, Entiendo. si no puedo explicar algo, no es que voy a inventar una historia que lo explique. Una persona racional te diría, no lo puedo explicar, y está bien que así sea. No, 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 te O sea, entiendo. Sí, lo que pasa es que creo, perdón, ¿no? Pero creo yo, pero para, no te quiero contar porque sí, quería sí, aportar una cosa a esto, pero no, no, pero aprovechar y hacerte una pregunta, ¿no? No hay problema totalmente. si avanzo con No, no, eso. no. Bueno,
O sea, no, por un lado, para completar, yo personalmente, pero por un tema mío que yo soy, bueno, los dos somos muy curiosos y la verdad es que a mí a ver, me interesa, pero por folclore, por decirlo de una manera, todo este tema del misticismo, pero no precisamente religioso, sino el otro misticismo, o sea, historias, a ver, cosas inexplicables uno trata de explicarlo, ¿no? Que te pueden llevar hasta los ovnis y ese tipo de cosas. Ahora, lo que voy es, me parece, y quizá el objetivismo también plantearlo así, no lo sé, ahora que lo pienso no lo sé, es que, a ver, el ser humano tiene, digamos, tiene una necesidad muchas veces de explicar, ¿viste? De que le cierre algo en la cabeza. No puede entender que ese ruido tiene causas desconocidas, o yo llevándolo al derecho, que realmente hay casos, ¿no? Casos, un accidente de tránsito, hay alguien que murió, no hay una cámara, no hay testigos, bueno, no se sabe, o sea, algo le pegó, pero ¿cómo sabes que le pegó? No se golpeó esa persona sola, bueno, hace pericias, pero lo que voy es, ya no todo tiene que cerrar. Pero Claro, claro, se ve que de alguna estructura mental, no conozco neurociencia, que tiene que cierre. Me parece que esa necesidad te lleva por dos caminos, o al paralelo, digamos, a las religiones oficiales, si se quiere, o inclusive pseudo religiones, y a las otras explicaciones, leyendas, mitos, en fin, hay muchos nombres. Eso por un totalmente. lado. Digo, me parece. Y por otro lado, la pregunta que te iba a hacer, que creo que capaz ibas para ese lado, pero era básicamente, me parece muy bien lo que venías diciendo, ¿no? De que el objetivismo, digamos, no solo presupone, sino que da por sentado que algo así como que cada individuo, ¿no? Usando la razón, es el mejor juez de sus intereses, no solo de sus intereses, sino, bueno, aplicando la ciencia y el método científico, de sus, ¿cómo puedo decir? De sus, bueno, de su, digamos, a ver, de maximizar su beneficio, conseguir la Claro. felicidad, maximizar la felicidad. Ok. Ahora, entonces yo te tengo que hacer esta pregunta, que quizás es muy básica, pero que vale la pena. ¿Quién, cómo se determina, a ver, qué posición tiene el objetivismo, mejor dicho, respecto de los derechos del otro o la moral? ¿A qué voy? A que yo tranquilamente te puedo decir, ¿sabes qué, Pato? A mí me da mucha felicidad ir ahora, viste, con una dinamita y a tal lugar y prenderla y ya está, listo. O llevar un coche bomba o lo que sea. ¿Sabes qué? Esos auriculares están buenísimos y me dan un montón de felicidad. Bueno, ahora voy a ir a tu casa. Entonces, todos estos son ejemplos teóricos y no hay ningún tipo, por supuesto, no estamos incitando a ningún tipo de delito, ni mucho menos. Entonces, tengo que hacer el disclaimer. Pero bueno, Ujú. no, por las dudas, ¿viste? No falta que alguien tome. Digamos, ¿qué le dice el objetivismo a eso? Si yo veo un objetivista y le digo, tengo ganas de cometer cierto delito. Delito de Claro, toda claro. índole, Claro, grande sí. o más chico. Todos los delitos Me, son malos, obviamente. me parece una excelente pregunta, es una muy buena pregunta. Tipo el caso de el serial killer o la persona que le gusta torturar animales. Por Em, ejemplo, por ejemplo. lo que te diría no soy un experto en el tema, pero lo que te No, diría no, no. lo que te diría un objetivista es que, de nuevo, ¿qué cosas el objetivismo le gustaría basar, o sea, que los valores morales que nos rigen se basen en lo que maximiza nuestra felicidad? Y hay unas ciertas cosas que podemos definir como, o sea, es complicado y hay un montón de charlas sobre esto y un montón de análisis filosófico sobre esto y científico también, sobre qué cosas podemos decir que minimizan o maximizan la felicidad. Y justamente hay un cierto problema porque tiene un cierto grado de subjetividad dependiendo de la persona, pero por ejemplo te puedo decir que tipo una cultura que por algún motivo asesina Sí. al primer hijo de todas familias, no es una cultura que está maximizada, o sea, eso es claramente un comportamiento que minimiza la felicidad. O sea, y como eso podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que es difícil, digamos, generar como un paradigma que cubra todo, podemos hablar usando la ciencia, la razón y la lógica sobre cosas que en general nos maximizan o minimizan la felicidad. Por ejemplo, Ok. tener un ingreso suficientemente alto, estable. Lícito, por algún Sí, punto. sí, sí, Ya sé sí, que es difícil, lícito, ¿no? Pero, que pero nuestra propiedad privada sea protegida, tener protección contra la los vida, elementos, la el pudor. naturaleza, claro, las infecciones, etcétera. Así que se puede hablar mucho de ese tema, pero bueno, con respecto a una persona, a esa clase de ejemplos que me estás dos, yo creo que un objetivista te diría una de dos cosas. O es una persona enferma
O sea, porque lo mismo se puede decir de una persona que, por ejemplo, es inconsciente. Hay un montón de personas que no pueden Sí, sí. vasonar o Que que tiene un tienen tema neurológico, por claro, que decirlo de sus alguna funciones manera, de discapacidad. vasocynios, claro, se vieron atrofiadas. Entonces, en todos esos casos, lo que dirían es que es una persona que tiene algún problema, alguna enfermedad, Sí, sí. y por lo Total. tanto, no deberíamos, digamos, o sea, como que se rompe un poco la estructura en términos de que eh, claramente está mal lo que está haciendo esa persona, ¿pero por qué? Porque para nosotros, para las personas normales, no es un buen Sí. objetivo en nuestras vidas salir de nuestras casas y empezar a A asesinar disparar a gente. la No es gente. algo que va a maximizar nuestra felicidad. Y eso es algo que podemos, o sea, eso es algo que es cierto para el 99,9999% de la población. No es una buena estrategia individual o en términos de sociedad. Bueno, Em, sí, nada, es que a mí con lo último que dijiste, a mí se me viene ocurriendo una posible respuesta, pero decimos cuál es la otra respuesta para que no se superpongan. Yo desde lo que estuve aprendiendo recién del objetivismo, digamos, o sea. claro. No, sí, sí. Entonces, o te dirían, o que o que hay que tratarlo, digamos, de alguna manera más hasta médica, te diría, Sí, sí, sí. o que en general, si es una persona que dice, bueno, yo no sé muy bien lo que me gusta y lo que no me gusta, quizás salir a torturar animales me guste, no sé qué, la realidad nos demuestra que en la inmensa mayoría de los casos eso no es verdad. O sea, que torturar animales no hace feliz a la gente, no es un buen camino Te en entiendo. términos de análisis moral y de Sí, sí. maximización de la felicidad para maximizar la felicidad. Ok, después me lleva, si querés, a otra pregunta también, es como el duplex, ¿no? Que o sea, se vincula. A mí se me ocurrió una posible respuesta, ¿no? A priori, de decir, bueno, mira, y como tercera opción de lo que vos decís, si yo, o avanzando sobre el tema de definir cuáles son esos, como esos, no quiero decir valores, pero esas cuestiones que vos decís, mira, no maximiza tu felicidad, o sea, eso claramente no, Está bien se me dicho, ocurre, valores. está bien dicho valores, perfecto, listo. Bueno, entonces, dentro de esos valores, en algún punto decir que si estamos diciendo que el objetivismo toma, o sea, digamos, da como válido, como un fundamento el uso de la razón del individuo, pero a su vez, que como vos lo definiste muy bien, que el individuo, digamos, llegó a este punto por haber usado su razón individual, algo así como en pos del conocimiento social, o sea, en el vivir en sociedad, o sea, digamos, por oposición, no me imagino un objetivismo diciendo hay que vivir aislados, como, viste, el ermitaño arriba de la montaña, no me lo imagino. Entonces se me ocurre en algún punto que te podría decir, mira, no solo te voy a decir que, como venís diciendo, a vos individualmente no te maximiza la felicidad, sino que también te voy a decir, y vos, digamos, no sé cómo decir, pero preguntate o analizá si querés casos anteriores, por decirlo de una manera, de cómo le impactó a la sociedad tu acto, ¿no? Porque digo, muchas veces, digamos, o sea, el actuar delictivo, esto ya te digo, puede estar muy influenciado por lo que son, porque es la legislación hasta continental de los delitos o occidental, va por el lado de, mirá, le estás causando un perjuicio a la sociedad. De hecho, de ahí sale Claro. la figura, por ejemplo, del fiscal. El fiscal representa a la sociedad. Bueno, y ahí hay todo un debate que no me quiero meter sobre las víctimas, qué rol tienen. No, o sea, pero ¿me entendés? Se me ocurre, Sí, ¿no? También sí, como una sí, sí. posible respuesta, que le Sí, diga, sí, sí. ¿cómo toma la sociedad tu acto? O sea, Claro, no, sí, totalmente. Y con respecto al tema de los ladrones y estafadores, también es muy sí, interesante lo que los objetivistas te referirían generalmente es a los análisis como sociopsicológicos que se hacen en estos casos. Y de nuevo, la idea de que robar, estafar, traicionar, no como estrategias de vida, no llevan a maximizar la felicidad. Incluso, no, por ejemplo, si quizás sos un estafador que generó un montón de plata, pero sí, la plata no lo es todo, las no, relaciones humanas, no sentirse perseguido, no terminar en la cárcel, no sentir la culpa de quizás haber destruido o impactado negativamente la vida de otros, son factores claro. que influyen en la realidad, en los seres humanos, y entonces Sí. esa sería como la respuesta del objetivista al tema Bueno, ladrones, estafadores, etc. bueno, ahí tocaste un tema, nada, es simplemente interesante que, claro, yo quería, sobre todo para romper, si se quiere, ese prejuicio tan individualista, si quieres que se le pueda asignar, que era la primera crítica que mencionaste, este tema de que se asume que el ser humano primero tiene emociones, ¿sí? Por lo que vengo entendiendo, o sentires, y que el haber perjudicado al otro, por poner pegarle a un niño para conseguir una hamburguesa que yo quería tener, por ejemplo, que me dé la felicidad, es mi hamburguesa favorita, ¿eh? Bueno, pero viste, ver al niño llorar, ver hasta, mira lo que te digo, una especie, una cría de mi especie, si quiere, ¿no? Del ser humano llorar,
me hace sentir mal. Y muy probablemente me haga, primero, sentirme recontra mal y segundo, darle la hamburguesa, pedirle perdón. Digo, eso Sí, sí, está sí. atrás de básicamente si tocas a alguien en la calle cuando había gente, más gente, digamos, bueno, pues sin querer tocas a alguien, che, disculpame. O mismo Sí, si sí, sí, tocas a sí. alguien sin querer, Sí, qué sí. sé yo, deja los Lo que, datos, no sé. lo que te diría un objetivista es eso, o sea, es como las consecuencias negativas, y esto está estudiado psicoanalíticamente, las consecuencias negativas de traicionar, bobar, estafar, etcétera, pero además, como estrategia, digamos, de sustento, robarle hamburguesas a la gente en la calle no es una buena Claro. estrategia No es económica. sustentable, digamos, sí, Claro, claro, claro. entiendo, No es una entiendo. buena. Y pelearse con todo el mundo y traicionar a todo el mundo no es una buena estrategia para uno mismo, para los demás, No, pero obvio, para uno obvio. mismo también. Como Bueno, habrás claro, notado, probablemente el objetivismo es fundamentalmente individualista. Esto nos podemos sí, retrotraer al episodio que vimos de individualismo versus colectivismo. Envan sí, me acuerdo. justamente decía que la importancia de las minorías y de los derechos de la minoría, y decía la minoría fundamental o el conjunto de minoría más fundamental que podemos ver en las sociedades humanas es el individuo. O sea, la minoría, Buen cualquier punto. minoría está compuesta por individuos, fundamentalmente Como la mínimo menor uno. minoría, uno, claro. Claro. Así que, Mirá, pero, está bien. de nuevo, es un concepto que parece súper sencillo, pero es interesante y se le puede sacar muchísimo jugo. Entonces, Perfecto. estuvimos hablando, como para recapitular y seguir Sí, hacia adelante, sobre dale. el valor de la ciencia, la razón, el individuo, las Ujú. preferencias de uno, eh, lo que nos puede decir la ciencia sobre la moral y los valores y digamos cómo nos puede guiar a maximizar la felicidad. ¿Y a qué nos lleva todo esto? A la posición, digamos, política objetivista, pues estuvimos Ujú. hablando de la parte más fundamental. Hasta ahora creo que muchísima gente estaría de acuerdo, o sea, quizás menos de la que crees, en términos fundamentales, porque eh, la filosofía moderna es mucho más altruista, nihilista que lo que Sí, pensaríamos y lo que estuvimos diciendo. De hecho, una última cosa, ellos sí. rechazan el altruismo, que es básicamente, esto también es muy interesante y muy controversial. Nuestras Ujú. sociedades son fundamentalmente altruistas. ¿Y ellos qué definen como altruismo? Altruismo es que nosotros tenemos que hacer cosas en nuestra vida no buscando nuestra maximización de nuestra felicidad, sino sacrificar por los demás, o sea, ya sea por la comunidad, el Dios o los pobres Sí, te o X entiendo. personas. Sí, o tal colectivo, ok. Sí, la tradición judío-cristiana a la que nosotros pertenecemos Sí. es altamente altruista. A ver, Vemos que es Cristo. exacta, o Digo, sea, digo, por poner un ejemplo, o sea, Cristo que muere en la cruz, o sea, que literalmente se por sacrifica por nosotros. cosas que no cometió para salvar Absolutamente. para, entre comillas, salvar a otros, es como tipo el ejemplo estrella de este tema. Pero además lo Ujú. vemos todo el tiempo en nuestra cultura y en el arte, en la literatura, en nuestras historias, como el héroe se sacrifica, como el bueno es el que nunca piensa en sí mismo, o sea, es el que quizás el bueno es pobre o tipo está poniéndose en peligro a sí mismo, a sus Sí, seres queridos, Robin etcétera. Hood, te entiendo, Claro. sí, sí. Entonces, ellos rechazan esto. No, Ujú. por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta sería de nuevo como la estrella del altruismo. De hecho, Claro. ella tiene un montón de frases que son, o sea, que harían, digamos, vomitar a un objetivista. Creo que había una que era tipo, hay que dar hasta que duela y después dar un poco más. O sea, es como Ah, el creo que sí. emblema humano del altruismo, de Claro, sacrificar te por entiendo. sacrificar. Y además Claro, ellos está hablan bien. mucho también de esto de, eh, el altruismo se basa en sacrificar porque es lo moral. O sea, que también es como este combate moral de cómo vivir la vida de uno y la poca importancia, digamos, de por qué se sacrifica, dónde se sacrifica, es simplemente el sacrificar por sacrificar. O sea, Madre Teresa de Calcuta, el impacto que tuvo ella, digamos, en el mundo, haciendo lo que hacía y sacrificando todo por lo que hacía, es ínfimo quizás comparado con otras personas que buscando, digamos, su, su desarrollo individual, por ejemplo, tipo un Bill Gates. O sea, Bill Gates Claro. le cambió la vida a cientos de millones de personas y Gente generó que todavía no muchísimo más nació, valor. básicamente, sí, sí. Claro, claro, claro. Eh, Así que nada, este tema del altruismo es fundamental. Y bueno, Yo, igual sí, se me generó sí, una sí, pregunta, no, no sé si querés que te la haga, pero también interesante, ¿no? A ver, no quiero que suene repetitivo a lo que te dije antes, pero si te sirve lo que habías dicho antes, ¿qué sucede, ¿no? Se me ocurre, si viene un seguidor, no necesariamente hay que saberlo, pero un seguidor, una seguidora de lo que, por ejemplo, decía la Madre Teresa de Calcuta,
Y básicamente te dice, mira, te voy a decir la verdad, que es lo que argumenta mucha gente, por cierto, que en este, como lo dice el objetivismo altruista, te dice, es más, así creo que dicen cosas como, a mí ayudar me hace bien, o no lo hago, mira lo que igual es raro, ¿no? Sería como una especie de objetivismo híbrido o algo raro, pero ojo, que el objetivismo ya dice que no pueden haber contradicciones, así que está bien, pero ¿qué pasa si yo vengo y te digo, o esa persona te dice, no, yo la verdad, viste, colaboro con tal comunidad, o me parece que la patria es el otro, por poner un ejemplo, porque es algo que me beneficia, porque me hace sentir bien a mí, porque me duermo mejor, en Es serio, una, hay mucha es gente una, que lo piensa es una así. excelente pregunta. Lo que te diría del objetivismo es, en muchísimos casos, o sea, creo que en general eso no es lo que pasa, pero el objetivismo, un objetivista te diría que está perfecto. O sea, si todos tenemos nuestras preferencias diferentes, si yo, o sea, quizás uno es feliz programando, otro es feliz siendo un Jugando político. al fútbol. Si una, Sí, claro, si una persona es feliz o sea, hace un análisis racional, usa su razón, usa los sí, elementos que tiene, usa correcto. su mente y se da cuenta que lo que más feliz la hace es construir casas e ir a buscar agua en África para la gente pobre, está bien Sí, que así lo haga. Lo que rechaza, eso creo que responde a tu pregunta, lo que rechaza el dale. objetivismo Sí, sí. es el hecho de que vos tengas que sentir que tenés que sacrificar porque Ah, moralmente tenés que sacrificar. ahí está. Esa es O una sea, gran diferencia. exacto, Perfecto. exacto. Tipo, pero y es algo que en Argentina se ve muchísimo, del tipo, Muchísimo. bueno, o sea, veo a esta persona en la calle, le tengo que dar dinero o un montón de cosas, ¿no? Tipo, se puede hablar de un montón de ejemplos diferentes. Es tipo, Sí, o sea, sí, no, perdón. no lo hago porque yo lo estoy razonando y yo considero que eso me hace feliz, sino que lo hago porque creo que es lo que moralmente hay que hacer. Es que yo quiero agregar una cosita muy rápida y sin sacarte del eje. A ver, lo que hoy en día en Argentina hay, pero tradicionalmente viene desde hace siglos, digamos, tiene que ver con, no solo con la cuestión judio-cristiana, sino particularmente con el jesuitismo, ¿sí? Esto no es una crítica a los jesuitas, pero digo, hoy Bergoglio lo demuestra un montón y hay ensayos políticos, sobre todo Lori Sanata, que estudia, por ejemplo, el peronismo, es una persona italiana que vivió hace tiempo en Argentina, básicamente habla de la culpa. O sea, digo, la sociedad argentina creo que profundamente, de nuevo por la tradición de lo que fue la conquista y todo eso, tiene esa sensación de culpa que está en, cada vez por suerte se fue avanzando y se fue quitando, pero hay un montón de ejemplos y llevándolo a lo más general, pero básicamente hay personas que realmente creen que ¿cómo explicar? Que su bienestar, el nivel que tengan, si lo comparamos con uno que tiene menos, vamos a decir algo, alguien de clase media o clase alta con alguien de clase baja, si se quiere, a ver, la relación, que esto es el objetivo, me imagino lo que debe pensar, pero la relación causal, por decirlo de una manera, es que yo tengo más porque vos no tenés. Claro. Digo, y asimismo, figuras como, porque o sea, son emisarios del Papa y ellos mismos lo dicen. Personas como Grabois, no, en serio, no quiero meter tanto la política, pero es un puentecito nada más. Nos vamos a meter igual. Ellos, no, no por eso pero a lo que voy es, ellos a su vez incentivan. Grabois ponía que siente esa culpa, más allá de sus fines políticos y económicos privados que ni hablan. Pero a lo que voy, y a esas personas que les dice, que lo hizo mucho el oficialismo, si se quiere, históricamente. Ah, ¿sabés por qué vos no tenés? Vos no tenés menos porque yo goberné mal, porque yo encima vivo en Recoleta o, lo que sea, o en el barrio que sea de alto poder adquisitivo. Sino, ellos te sacaron. Bueno, ¿qué sos? Sos un despojado, sos un. Claro. Bueno, en fin. Nada, así que me Sí. pareció que, Bueno, sí, que, sí, que iba sí, sí, por el lado que vos totalmente. decías de la culpa y la otra cara que se le dice, vos no tenés porque él tiene. Y Claro, las como tomas de tierra, bueno, pero no quiero ir por la, las ramas. la idea de suma cero. Sí, sí, de suma cero de la Exacta, economía. esa es la, vos lo definiste mejor. Tal cual, tal cual. Perfecto. Bueno, la verdad que Perdón, es muy bueno. No, no, es un muy buen pipe lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ya mencionamos un montón de cosas básicas. Con eso ya podemos, digamos, empezar a fundamentar como los valores políticos claro. típicos objetivistas, que son de individualistas, de la importancia de los derechos individuales, la Ujú, importancia de los derechos de la propiedad y, ujú, o sea, y juntando con esas dos cosas, o sea, ¿por qué? Porque para, para vivir bien necesito mis cosas, necesito que mis derechos estén bien. O sea, ¿por qué? Porque cubierto, sí, sí. para el objetivismo la fuerza es el enemigo de la razón. Si yo te apunto, o sea, Claro. si vos decís 2 más 2 es igual a 4, perfecto. Pero si yo te apunto con un arma, te puedo decir, no, 2 más 2 es igual a 5 y te estoy apuntando con un arma, así que Y te vas a mato. decir 2 más 2 es igual. Claro, entonces, en ese sentido, la fuerza es. Ellos están totalmente en contra
del uso de la del uso fuerza. de O la sea, fuerza. no digo que sean pacifistas, pero quieren decir, lo que están queriendo decir es que usar la fuerza va en contra de la razón, va en contra de la maximización de la felicidad en términos individuales y iniciar la Claro. fuerza, ¿no? Y sociales. Entonces, están hablando de la importancia del uso de la razón, de la importancia de los derechos individuales y dentro de los derechos individuales están los derechos de propiedad. Entonces, rápidamente, en términos del sistema económico preferido, sería como el capitalismo propiamente dicho. Y ellos Ok. están en contra, digamos, de lo que llamamos capitalismo de hoy en día, que si o sea, Ujú. un economista te diría que nuestras sociedades hoy en día son sociedades mixtas, o sea, no son ni totalmente capitalistas, ni totalmente estatistas, ni socialistas, sino que es como un mix, que ya lo podremos Claro. hablar, digamos, en algún momento. Pero bueno, Dale. ellos abogan por una estructura económica capitalista. ¿Qué quiero decir con esto? Con que todos tenemos nuestros derechos individuales, nuestros derechos de propiedad, intercambiamos y de esa manera vamos a poder maximizar, digamos, nuestras felicidades individuales. Así que bueno, obviamente reciben eh, muchísimo rechazo por esta idea, porque ya nos pasamos, ¿no? Digamos, de los valores fundamentales de ciencia, etcétera, a decir tipo, bueno, nosotros estamos a favor del capitalismo, ya es algo como mucho más controversial. Sí, sí, te entiendo, sí, sí. Pero de nuevo, viene de el hecho de que analizan científicamente, o sea, la idea del uso de la razón para ver qué es lo mejor. Y de Ujú. hecho, ellos rechazan también el comunismo, marxismo, etcétera, incluso por esta idea del misticismo. O sea, viste como el marxismo, como hay que hacer todas estas Claro, cosas porque vamos a llegar a esta utopía. Entonces, totalmente. y está el proletariado, y entonces tenemos que elegir a los líderes que promulguen con el proletariado. Entonces es como, lo ven como una especie de religión en términos de misticismo. Sí, 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 una religión secular o una religión política, si se quiere. Que es una Tal gran cual, crítica que se le hacía a la Unión Soviética, ¿no? Pero sí. tal cual, tal cual. Y en relación al Estado, entonces podemos seguir derivando cosas del objetivismo. Estar a favor ellos están a favor tipo del laissez-faire capitalism, se le dice el capitalismo laissez-faire, que sería Ujú. el Estado no tiene, para ellos, y esto están en contraposición los objetivistas a los anarcocapitalistas, para ellos Ujú. el Estado no solo, digamos, es una institución que debería existir, sino que es una institución positiva, o sea, es un bien necesario, no es un mal necesario, te diría un Ok, objetivista. Y la importancia fundamental del Estado y lo único a lo que se debería dedicar es justamente a cuidar nuestros derechos individuales, a cuidar nuestra propiedad, a cuidar que podamos sí, trabajar, que podamos comerciar y que podamos, digamos, disfrutar del fruto de nuestro trabajo. perfecto. Em, pero bueno, esto tiene un montón de implicancias, porque los objetivistas entonces están en contra. Diferentes objetivistas te van a decir diferentes cosas, pero están en contra básicamente del 99% de las cosas que hacen los estados modernos, sin ni hablar en Argentina. O sea, están en contra. Y es muy interesante cómo lo ven ellos. Me encanta esta idea de cómo se ve, de así como en un momento dijimos, separemos el estado de la religión, ellos Sí. dicen, separemos al Estado de la economía, separemos al Estado de la ciencia, separemos al Estado de la educación. O sea, entonces ellos O sea, rechazan matan todo, al Estado indirectamente, perdón, ¿no? Pero, o sí, sea, salvo por lo que los sería, servicios básicos. digamos, todo el tema judicial y, bueno, político para generar leyes, o sea, el judicial, ejecutivo. El Estado de, sí, Claro. a ver, que garantice el Estado de Derecho de una democracia avanzada, digamos. Exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, obviamente Sí, estas son las cosas que generan como más controversia, pero también me parece que era como lo más divertido para charlar con vos. sí, obvio. No necesariamente yo no me considero objetivista y no necesariamente estoy de acuerdo en todo con ellos, pero me parece que me puedo poner como de su lado en esta charla solo para analizar lo que tengan Está para bien. decir, porque me parece interesante. Sí, Pero sí. bueno, y de nuevo, ellos dicen que el Estado representa la fuerza. O sea, ¿por qué? ¿Qué es el Estado? El Estado es el monopolio de la fuerza, Exactamente, con el fin de ver. Sí. fundamentalmente. Claro, exacto. Entonces es tipo, el Estado te puede decir, como ya ha pasado como ya ha sucedido en el pasado y sigue pasando hoy en día, el Estado te puede decir, hace esto, no hagas esto, esto es igual a esto, como pasa muchísimo en Y si no Argentina, hay ¿no? pena. Sí, sí, Claro. por supuesto. Entonces ellos dicen, ese monopolio de la fuerza se debería usar para cuidarnos y no para
para coerciarnos, digamos, para violentarnos. Sí, y para Eh, meter paternalismo de paso, ¿no? Tal cual. Hablando de Argentina. Tal cual, tal cual. Muchos objetivistas también están en contra del sistema, o sea, sin lugar a dudas, del Banco Central, porque el Banco Central es como un monopolio, digamos, en la emisión de dinero, Sí. y muchos están en contra también del sistema impositivo. Eh, Bueno, o sea, del hecho de que el Estado, o sea, tienen como esta idea libertaria. En realidad no es una idea libertaria, es un hecho de la realidad, pero es un hecho de, sí, pero que puede catalogarse como libertario, se claro, entiende. es un hecho de la realidad que los libertarios, digamos, llevan a conocer de que los impuestos son robo, en el sentido de que el Estado te dice pagame, y si no, Sí, digamos, van a ir hombres a tu casa y te van a obligar y te van a encerrar. sí. Eh, Bueno, nada, nada, perdón, la definición lo dice. sí, 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 o sea, Impuesto, o sea, te están por imponiendo definición. algo, no, no, no es como Claro, que. claro, claro, claro. O sea, As- no es tipo como amigos, no, no, es claro. dámelo porque te mato. Sí, 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 O sí, te hago sí. tal cosa, no, no, porque te mato. Sí, o sea, como te mato en el sentido de que, o sea, si vos no pagás Claro, tus no. impuestos, obviamente ahora sobre todo está mucho más sofisticado y no pagar impuestos es mucho más difícil por un tema estructural del sistema, ¿no? Pero si no Sí, pagas bueno, por impuestos, supuesto. evidentemente te van a venir a buscar y si vos, Ujú. digamos, te defendieses como individuo porque hay personas que te están agrediendo, porque quizás te quieren llevar a la comisaría o lo que sea, te defendieses usando la violencia, ellos usarían la violencia contra vos, o sea que la amenaza de matarte está. De hecho, si no Sí, no, tuviese la no, amenaza de matarte, es como que sería mucho más difícil enforcear el tema impuestos. exactamente. Es tipo, págame, ¿por qué? Porque si no te vamos a llevar a la cárcel. Bueno, pero yo no voy a ir a la cárcel. Ok. No, pero pará, yo quiero agregar una cosita nomás, que fíjate lo que es la terminología, por lo menos en el derecho impositivo argentino, ¿no? En el derecho tributario, que si bien se le dice impuesto, ¿no? O sea, la palabra impuesto, ¿no? IVA, impuesto al valor agregado, por ejemplo, eh, después a lo que en el derecho se conoce como digamos, el sujeto activo, o sea, el sujeto que por ley tiene que pagar la carga. En el caso del IVA, básicamente, bueno, el consumidor final, por ejemplo, el que cae en la categoría de consumidor final, se le dice contribuyente, ¿no? Es como, sí, Tal pero ¿qué cual. tipo de contribución? Quizá podríamos buscar otra palabra, no sé, no se me ocurre una palabra, pero a ver, contribuyente no es, digamos, no es una Claro, palabra muy acorde. claro. Y lo No, divertido de los objetivistas en este plano político es que le dan con un palo a los socialistas, a los conservadores, a los nacionalistas. O sea, no hay nadie que se claro. salve porque todos, o sea, si te pones a analizar, todos en el plano fundamental o religioso, filosófico, económico, político, etcétera, tienen como algún problema en términos de misticismo o etcétera, ¿no? Así que es Sí, divertido porque le dan con un palo todo. De hecho, como que rechazan en general, no te digo que el objetivismo como ente no existe, pero muchos objetivistas incluso rechazan un poco la idea esta de derecha e izquierda. claro. Yo también la rechazo un poco, o sea, no es que la rechazo, pero me parece que es demasiado Que se queda general. corta. Claro, 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 claro. O sea, que no sirve para hablar seriamente de ideas. Pero bueno, no, no, no. ahí te fui tirando un montón de bombas. No sé, vos Sí, creo que las no, aceptaste sí, bastante bien. no, sí, 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 a ver, o sea, a ver, digamos, a lo que voy es que yo preguntaba más de los valores fundamentales porque es ahí quizá donde se pueden conseguir más las contradicciones. Pero qué sé yo, después, bueno, pasa que es un clásico, pero ¿qué pasa si uno justamente en un punto se mete en la interna? Por ejemplo, a mí se me ocurría esta idea, ¿no? ¿Qué sucede? A ver, perdón, pero es como la clásica que se le pregunta al comunista y el comunista te dice, eso es comunismo mal aplicado, o sea, Tirame, siempre este fue mal aplicado. Pero no, tirame la con que yo todo lo decía que es, quieras. no, no, pero, pero qué pasa si mañana, digamos, es más, lo pongo para poner un poco más picante, la Ayn Rand o el Ayn Rand del momento, es decir, quizá el mayor exponente del objetivismo, ¿no? Objetivamente comprobado, quizá que tenga más papers o más famoso, vamos a decir una cosa, el presidente, digamos, de la Sociedad Mundial de Objetivismo, algo así, ¿me entiendes? ¿Qué pasa si esa persona de repente dice, ah, el objetivismo es todo, el objetivismo, ¿tenés alguna duda? Objetivismo. ¿Querés saber cómo hacer tu vida? Objetivismo. Objetivismo, objetivismo, santo objetivismo. La pregunta es esa. Nada, y basándome en lo que muchas veces se le criticó a la ilustración, que fue, chicos, hermoso, Voltaire y vamos, aguante Montesquieu y todo, sacar a Robespierre que encima se fue a cualquier lado, pero
¿qué pasó? ¿Santa razón? Digo, pues te acordás que se hicieron calendarios en base a la razón y la razón fue la nueva deidad, se hacían estatuas. Entonces, bueno, nada, esa es la pregunta que te hago, ¿no? Es una buena pregunta. Yo me preferiría algo que charlamos hace un ratito, a que el objetivismo, de nuevo, se basa en ideas racionales y científicas en contraposición a la religión. O sea, no Ok, funciona como una religión en términos de que te dice lo que tenés que hacer, lo que es bueno, lo que es malo, sino que es como una lente para transitar el mundo. Envan justamente la llamaba una filosofía para la vida en la Tierra, ok. eh, pero, pero ningún objetivista te puede decir, o sea, hay valores subjetivos, ¿no? No es que tipo porque en Van diga que el helado de dulce de leche es el mejor, el helado de dulce de leche sea mejor. O sea, es como una contradicción en términos Ok, que el instituto de Van, yo que sé, o lo que sea, diga cosas sobre la realidad. A lo sumo eso quedará, o sea, si por ejemplo, si son temas científicos, quedará al área a merced del científica, método digamos, claro, científico, claro, claro. claro. O sea, eh, un objetivismo es simplemente como una lente Sí, sí, para ver, para... digamos, y para pensar. No es que te Ok. da todas las respuestas. O sea, yo desconfiaría totalmente de cualquier paradigma que diga tener todas las respuestas. Bueno, es que también a su vez, yo con esta pregunta lo que quería buscar, y que es algo que yo personalmente coincido, y creo que vos también es, a ver, nada, este tema digamos, de ir contra el mesianismo, ¿no? Que se ve mucho en la política, si querés meto un digamos, político a nivel global. Hoy en día, viste, fuera de Argentina, en Argentina es siempre muy personalista, no sé, se habla del menemismo, ¿viste? Se habla del dualdismo, del kirchnerismo, jamás del partido, por ejemplo, el Partido Justicialista o el Partido Radical, no, no, siempre son las personas, los apellidos. Y bueno, en algún punto, hoy lo vemos con Donald Trump, no me quiero muy personal, pero con Bolsonaro, con Putin, inclusive, mira lo que te digo, con Angela Merkel, que es una muy buena canciller, pero pensando con el objetivismo. Y está bien, Macron también, pero ¿qué? Macron, perdón, esta es una frase medio, pero viste, hay gente que dice, Macron, digamos, va al baño y sale agua bendita, por decirlo de una manera, y no, la verdad que... Entonces, nada, estoy yo pensando, ¿no? En base a lo que vos decís, que sí me parece este tema de que siempre hay que básicamente cuestionar todo. Y es más, yo a lo que agrego en algún punto, y esto si querés es una pregunta, mejor te lo hago como pregunta. Un objetivista, eh, en base a cómo lo estamos definiendo, y sin caer en una especie de el homo objectivistus o algo así, nada que ver, pero lo que voy es algo real, con nuestras deficiencias que tiene el ser humano en general y somos todos diferentes. A lo que voy es, un objetivista estaría abierto, por decirlo de una manera, o mejor dicho, aceptaría la posibilidad de que un día surja un nuevo paradigma, corriente filosófica, o sea, de objetivismo es otra corriente filosófica, o que una vieja se reformule al punto de que le demuestre con el método objetivista que es mejor que el objetivismo, o que, no sé cómo decir, Sí, sí, o sí, que te entendí. interpreta la razón de una manera todavía más fiel y más objetiva que el objetivismo. Sí, 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 sin lugar a dudas. De nuevo, o sea, vuelvo a lo mismo de antes. En contraposición a las religiones, no es que el objetivismo tenés como un libro que te dice todo lo que tenés que hacer, sino que o sea, hay filósofos objetivistas hoy en día, como que se investigan nuevas cosas, no es que está tipo la palabra de Dios, tipo la palabra de Invand y ya está, Escritas, sino, claro, sí. claro, 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 o sea, la idea es, de nuevo, como siempre, disculpa que martillo todo el tiempo con esto, pero lo No, está bien. importante objetivista es la idea del método científico y la razón, y después, o Perfecto. sea, nosotros navegamos en la realidad usando teorías científicas que todo el tiempo estamos mejorando, reversionando, etcétera, y eso está perfectamente contemplado. Ok. Entonces, no es que hay como se llegó, digamos, a la luz objetivista y ya está, sino que se sigue generando y cambiando y analizando y viendo nueva información todo el tiempo. Perfecto. ¿Qué te iba a decir? No, yo la verdad me parece que esas eran o sea, son las principales preguntas, por lo menos para una introducción al objetivismo de mi parte. A ver, ¿a qué me refiero? A que con el tema político, como te digo, se puede disparar para todos lados, pero se me ocurre a su vez, pero si querés lo podemos dejar inclusive para otro episodio, pero yo lo estoy pensando, ¿no? Si agarramos a alguien objetivo, si transportáramos a Ayn Rand hoy a la Argentina, ¿no? La ponemos ahí en Buenos Aires, particularmente Plaza de Mayo, y le decimos,
que camine un poco, como una turista, viste, los turistas ven el centro y todo eso, pero le damos unos diarios traducidos al inglés o lo que sea. Eh, Me pregunto qué diría, ¿no? Pero bueno, ¿no? O Yo creo sea, que, sí, sí, yo creo que con todo lo que ¿por qué está se te sucediendo, ocurre? claro, no, con todo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, sin lugar a dudas, Iván se está revolcando en su tumba. En su tumba. O sea, Sí. claramente vemos el surgimiento de nacionalistas, populistas y como, digamos, una idea, o sea, en términos como más políticos, Sí, sí. que son anticapitalistas, populistas, nacionalistas, y en términos más fundamentales y de ideas y de, Valorativos, ¿no? claro, son, vivimos en culturas cada vez más altruistas, cada vez más nihilistas, más postmodernistas, que son todas ideas, digamos, que van en contra del uso de la razón, del individuo y de la relación de la realidad y los individuos. Así que sí, sí, Ok, no la estaría pasando bien. está bien, no, me imaginaba. Pero a mí me quedó una duda, no, realmente por curiosidad, pero digamos, o sea, ¿qué es lo que le objeta o o alguno de los puntos que le objeta digamos, el objetivismo estoy tratando de empezar por el nihilismo, porque, o sea, quiero decir el nihilismo en tanto justamente sostener que en realidad, digamos, no hay nada, o sea, Claro, y no. todo lo mismo. Claro, exactamente. Quizás eso, o sea, quizás el que no hay diferencias, que ya está, o Claro, sea, pienso en el eh, existencialismo, por ejemplo, de Sartre, sacando ese nihilismo, pero digo, como que, ¿sabes qué? Estamos acá porque estamos, no importa, esforzate, bueno, podemos meter a Foucault, ¿viste? Mirá, todo relaciones de poder, ¿viste? No, sí, no, sí, no sí, pasa nada. podríamos mencionar a muchos Sí, individuos muy muchos influyentes, teóricos, tipo sí. Foucault, Kant, etcétera. Es una excelente pregunta. Me encantaría tener a un filósofo objetivista acá para que te pueda responder. Mi respuesta, que no va a ser la mejor que pueda dar en el mundo, es que No, no, justamente, o sea, si estás hablando de una filosofía que habla sobre que la ciencia nos puede dar información y nos puede guiar en términos morales y de maximización de la felicidad, que lo importante es la felicidad de uno mismo y que tenemos un instrumento fundamental que es la razón que nos separa de los demás animales para vivir lo mejor que podemos, entonces automáticamente rechazás concepciones nihilistas y posmodernistas porque no es que todo da lo mismo, claro, o sea, el hecho de que yo me quede tirado todo el día en la cama o salga, trabaje, vea amigos, haga cosas, no me voy a sentir igual, me voy a sentir mejor de alguna manera, peor de otra. claro. Entonces no es que de todo da lo mismo, no es que la vida no tiene sentido, sino que tiene sentido, digamos, Ujú. que cada uno le dé. Em, Fundamentalmente eso, o sea, ya podríamos estar hablando de nuevo 5 horas al No, respecto, pero fundamentalmente es eso. ok. Bueno, no sé, Pato, digamos, querés. Yo, en lo que a mí respecta, como digamos, por las preguntas. Primero, bueno, la verdad que todo lo que dijiste, yo por lo menos fui entendiendo y creo que también lo van a entender los oyentes, porque fuiste muy, muy didáctico y todo llevado a la tierra y a cosas bastante accesibles para pensar. Pero bueno, no sé si quizá te quedó algo para agregar, o sea, digo No, yo, no, no sé. no, me parece que estuvo muy bueno. O sea, de nuevo, de todo el tema político, económico, se podría estar hablando 20 horas, pero Es que sí, ya, no, eso no nos debería preocupar porque vamos a seguir hablando en términos de perfecto. todo tipo de economía y política. Calculo que Dale, en el programa. dale. No, no, totalmente. Así que bueno, entonces, nada, me parece que estamos como para darle un cierre a este nuevo episodio del número 8 sobre, como decíamos, objetivismo. Y bueno, cosa, como siempre decimos, la verdad que si les parece, y puedo poner un like, lo pueden compartir, comentar por qué no, suscribirse a nuestro canal, que bueno, nosotros regularmente sacamos estos videos, este podcast, donde, como decimos, nos gusta debatir sobre diversas temáticas. Así que bueno, Pato, no sé si quieres agregar algo más. No, muchas Bueno, gracias a todos. La verdad que estuvo súper divertido. Me encantaron tus preguntas y espero que les haya gustado. Así que nos vemos la próxima. dale, nos Chao, vemos, Franquito, hasta que la estés bien. próxima. Chao, chao.